Hola, ¿qué tal amigos de Mamalona Dolls? Bienvenidos a otro nuevo video. Esta vez tenemos a esta bella rubia, icónica rubia, representando y haciendo honor a los 75 años de Mattel. Vamos a revisar el reverso de la caja y la vamos a sacar para compartirles la experiencia y nuestra opinión acerca de esta bella mujercita. Mattel Musical Toys. Here's Maddie Mattel and the Mattel Jack and the... Ya di garantía. Comenzamos, pues en el reverso de la caja encontramos una descripción pues de qué representa prácticamente esta Barbie, a quién le hace honor y pues prácticamente pues sabemos que es a Mattel, que sus inicios fueron por allá de 1945, evolucionó un tanto a 1955, que es como ya tal inicia con el nombre Mattel, y de ahí evolucionó un tanto el logo hasta 1970, que es el logo que actualmente lo sigue representando. Nos menciona aquí que pues la idea en general es a través de tanto la imponencia y la elegancia de esta Barbie, representa como tal al logotipo. Nos menciona también que tiene cierta estructura, y lo vamos a ver, en lo cual el logotipo lo vamos a ver reflejado en su traje, y pues prácticamente es eso, honor a la marca que incluso dentro de todo también dio vida a Barbie. Vamos a sacarla de su caja, vamos a ver qué nos parece. Lo que contiene la caja prácticamente pues es la Barbie, son puntos muy sencillos. El certificado de autenticidad pues del 75 aniversario, que nos dice que es una Barbie Mattel, el soporte normal que encontramos en la línea Signature, y pues vamos ahora a describir poco a poco a esta chaparrita, a ver qué tal nos parece, que a lo que llevo visto y espero ustedes también, me está encantando. Bueno, un punto importante es que en su cabello, en la parte de su pelaje, obviamente su pelaje, bueno, en su cabecita, tenemos esta red que pues está cubriendo y protege al pelo. Lo vamos a retirar para ver qué tal se ve, para ver qué tanto pues volumen tiene esa cabellera de Mar Barbie. Yo creo que se va a ver hermosa. Vamos a hacerlo. Ok, vamos a empezar con el review. Pues prácticamente tenemos este cabello afro, que en las últimas líneas que van a lanzar Barbie o que hemos visto pues ha sido muy común y en algunas personas criticado. Personalmente me gusta mucho. Sí siento que al quitarle la red pues es un poco de caos, pero pues es parte de... Queríamos mostrarles cómo es que se llega a ver. La verdad es que me gusta mucho. Le da ese toque especial a esta muñeca. Entonces creo que es una Barbie muy imponente y elegante. Creo que esa es la palabra. Comenzamos pues con sus cejitas. Están en un tono cafezoso. Si podemos observar. Ahí vamos a hacer. Bueno, vemos ese... La verdad es un maquillaje en los ojos muy sutil, pero sí con ese pestañón loco. Muy muy bonito. Tanto las pestañas superiores como inferiores, muy marcadas. La verdad es que se ve muy muy bella. Esos ojos azules intensos. Creo que sí es la típica rubia, como mencionábamos hace ratito, icónica. Y pues qué mejor, ¿no? Que representara esto. Lo padre de esta línea, o lo bonito, es que también tenemos la versión afroamericana, que la vamos a estar enseñando. Que también se me hace muy muy bella. Entonces tenemos ambos polos representando a Mattel y esta pues que ha caracterizado en los últimos años a Barbie desde tiempos atrás, que es la inclusión tanto de razas y actualmente de todo tipo, ¿no? Que ya empieza a caracterizar a Barbie. Entonces, bueno, esos ojos hermosos, muy azules, tirándole a azul mar bonito. Y seguimos con los labios de un rojo intenso, muy... Creo que sí tiene un poquito más de volumen en sus labios en comparación a otras Barbies. Le da un toque muy especial. En sí es un maquillaje muy sutil, pero fuerte. Tiene una mirada profunda. La mirada está lateralizada. No sé si esto hace un poquito de énfasis en las Barbies de los inicios, que tenía mirada hacia abajo o lateral, pero la verdad es que le da un toque muy bello. Esa mirada sutil, coqueta.
atrevida pero educada y recatada. Me gusta mucho. Continuamos con sus aretes, pues son estos, ¿cómo se llaman? Pues sí, de gran tamaño y volumen, dorados, intenso. Hace buen juego con su pelo, no se pierde, y con el maquillaje. Sabemos que así tonos dorados con rojos pues se llevan de la mano, y en este caso pues no fue la excepción. Está muy muy bonita, hacen un match perfecto. Continuamos hacia el área de la parte superior de su vestido. Bueno, tenemos este cuello alto tirándole a tortuga con el patrón que comentábamos, representando a la marca, que sí lo ves y dices, dice Mattel por todos lados. Tiene estas mangas en globo largas, le dan un toque, un porte muy bonito, muy elegante. Vamos a ver estas mangas. En cuestión de las uñas, pues tienen este tono rojo, igual haciendo clic y match con su maquillaje superior. Y con el vestido tenemos igual esta etiqueta, pues que le da el toque de los 75 años. Y bueno, pues continuamos en la parte media. Tenemos este moñón con el patrón que comentábamos, ¿no? Un poco de sierra o zigzag, o no sé cómo decirle, que y pues es parte del logotipo completamente. Y por esta parte también tenemos otra vez el patrón, ¿sí? Con una tela un tanto distinta. Podemos observar que sí creo que es un look que pues nunca se ha visto en una Barbie. Como que casi no le dan este tipo de toques, y pues sí, yo creo que no hay algo similar en otras Barbies. En cuestión de la falda, pues tenemos este chifón, o no sé si sea, pero ahí decía en la caja, entonces creamos que sí sea. Tiene obviamente el forro, bueno, la parte interna, que es un poquito más brilloso, y la parte superior, que es más como etérea, suave. No sé si se alcance a ver. Sí, tenemos eso. Tiene un vuelo bonito, es como muy como que va flotando la muñequita. Ahí la tenemos, y ahora vamos a ver sus zapatos y la parte. En cuestión de los zapatos, pues podemos observar, continúa con este patrón de colores. Es un poquito más sutil, o más, no creo que se alcance a ver en cámara, pero más suave o pastel del rojo del vestido, pero pues no creo que le sobre ni le falte. Sí, son unos zapatos que pues no son nada del otro mundo, pero pues prácticamente no se ven. Incluso si la mantienes en caja, pues no se alcanzan a observar. Me gustan. Las uñas sí las tiene pintadas de rojo, y eso me agrada. Tenemos este papel protector en todo el cuerpo, ¿sí? Tanto en la parte inferior como en las manguitas. No sé si por ahí se alcance a ver. Pues sabemos que probablemente este tipo de colores en cuanto a atuendos rojos, negros, morados, tienden a teñir o pintar el cuerpo, y más en este tipo de Barbie que es muy clara, pues de la muñeca. Entonces por eso es que está protegida. Pues no creo que le estorbe, la verdad está muy bien. Yo creo que le da esa protección necesaria. Y pues no sé qué opinen. Allí está la chaparra. Me gusta mucho, es una Barbie muy elegante, creo yo. Déjenme su opinión. Honestamente no esperaba que me gustara tanto como me gustó. Siempre digo eso, pero es la verdad. Creo que en persona no le hace justicia, digo, las fotos o incluso videos que pueda ver. Esta Barbie en lo personal es muy bonita, y me la encontré de chiripa, en un centro comercial. Pues obviamente no dudé en comprarla. Un costo accesible, creo que es justo. Y pues yo les recomendaría, si la ven, cómprenla si les gusta este tipo de Barbies, que en lo personal yo creo que es una de las más elegantes actuales que ha lanzado Barbie. Entonces, súper recomendada. Díganme si les gusta o no, qué les parece, qué opinan, y pues nos vemos en otro video. Espero les haya gustado. Si no les gustó, también háganmelo saber qué quieren ver acá.
Ya vienen más videos por ahí de Barbies antiguas, nuevas, pero siempre al pie del cañón con Barbie. Si eres fanático de Barbie, bienvenido. Si no, bienvenido también. Seguimos en contacto. Dame tu opinión de la muñeca. ¿Qué opinas de esta? ¿Qué opinas de la afroamericana? Esperemos tenerla en otro video. Y nos vemos.